Ya bueno, a ver, estamos con el Chino Hammond, que tengo el gusto de conocerlo después de tiempo de haberlo mañado por internet. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que son toda su trayectoria como músico, a pesar de que yo ya sé, pero que quede para la posteridad que aún no he visto un video de tuyo hablando sobre tus inicios de música, o al menos de repente debe haber, seguro que hay, No, creo que no hay, ¿ah? no sé, de repente sí, o si no hay, bueno, esta es la oportunidad. Yeah. Claro. Coméntame un poco cómo empezaste tú, o sea, Con la a música. nivel personal, claro. Ya. ¿Qué música escuchabas? Yo desde mis padres cuando me tuvieron a mí eran muy jóvenes. ¿Ya? Y ellos eran muy de escuchar rock. A ellos no les gustaba la salsa, no les gustaba la música latina en general, les gustaba el rock y algunas otras cosas, ¿no? La música disco le encantaba a mi mamá y cosas así. Entonces, pero yo tenía un serio problema con la música que ellos escuchaban, que era el rock clásico, o sea, ellos fans de Beatles y de todo lo alrededor. Y yo empecé cuando tenía 2 o 3 años porque me impactó mucho el video de Thriller de Michael Jackson. Ah, man. Y fue como que lo primero que me captó la atención, de lo que fui consciente. Y mi abuelo materno, que ya murió hace muchos años, por alguna razón le gustaba mucho las cosas, la modernidad, digamos. Entonces él escuchaba música disco, escuchaba The Police, jugaba Atari. Teníamos un Atari que era él para jugar con sus nietos, y le encantaba la Guerra de las Galaxias y la serie Cosmos de Carl Sagan, y las grababa en beta. Y él me enseñó también a cómo copiar de beta a beta, porque él tenía 2 betas y copiaba videos. Entonces, y aprendí también a grabar a cassette, y todas esas cosas me lo enseñó mi abuelo, ¿no? Pero directamente después de Thriller, bueno, y mi abuelo tenía un video del making of de Thriller, porque a mí me daba miedo el video. Pero él me mostró el making of y salía como los maquillaban todo, y como que le perdí el miedo, y me pareció fascinante todo el tema, ¿no? ¿Cómo pueden lograr a ese producto? O sea, me pareció fascinante desde el hecho de la canción en sí, la música, que es increíble, hasta cómo se hace el video. O sea, como que fue la primera experiencia que tuve eso de cómo se hacían las películas o cualquier cosa que vi en mi vida, ¿no? Claro. Y me parecía y otra canción que a mí me gustaba mucho niño era la canción de La Historia Sin Fin. La canción Neverending Story, o sea, esa era también una canción que me gustaba mucho, ¿no? Y ahí ya evolucioné por ejemplo, cuando estaba en el nido tenía un cassette que se llamaba Sobredosis Hispano Rock. ¿Tuyo? O sea, era el primer cassette que tuve en mi vida, creo que era mi mamá, pero yo lo escuchaba yo. Venía el primer disco, o sea, venían canciones del primer disco Estéreo, venía Charly García, venía Los Ilegales de España, que era un grupo punk, venía creo que venía Virus de Argentina, y no sé quién más, pero era un cassette que yo le daba vueltas y le daba vueltas y le daba vueltas, ¿no? Y de ahí ya... ¿Y eso era cuando estabas en el nido? Claro, eso es 8-5. ¿Qué pasa? Y de ahí, en el 87, cuando sale el disco Guns N' Roses, el primer disco, fue cuando ya le dije a mi mamá que me meta a clases de guitarra. Entonces entré a clases de guitarra, pero en esa época no había clases de guitarra rock en el Perú. Entonces me meto en una clase de música criolla, ¿no? Y como que yo lo odiaba, pero quería aprender, ¿no? Entonces como que ahí tuve unos años entre que aprendía y no aprendía, practicaba, ¿no? Hasta que ya cuando cumplí 10, 11, se mudó a la quinta donde yo vivía un vecino que era 2 años mayor que yo, que ya tocaba guitarra, y con él empecé ya como que a tocar fluidamente, ¿no? Que su papá le había enseñado a tocar guitarra y como que sabía más, ¿no? Y o sea, por la época, la que mencionas última, ya el último, era más que todos los géneros que escuchabas eran heavy metal, hard rock. Hard rock, heavy metal, si lo pones heavy metal como Poison, Def Leppard, Guns N' Roses, ¿no? No escuchaba Metallica, Iron Maiden algunas canciones. De hecho, la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra fue el punteíto de Wasted Years de Iron Maiden. Y la primera canción que aprendí a tocar entera fue ya Enter Sandman de Metallica, ¿no? Cuando salió y fue un boom, pues, ¿no? Ya luego de eso, más o menos, ¿a qué géneros de ahí te pegaste? O sea, durante esos años de infancia, de hecho, escuchaba, como te digo, de Soda Stereo a Guns N' Roses, ¿no? O sea, todo lo que sea rock
en diferentes formas, ¿no? Pero lo que, más que nada, lo que la radio y la televisión de esa época, no había cable, no había internet, era lo que me daba. Pero a partir de que escuché el disco negro de Metallica, que ya es del año 91, 90, 91, y que un amigo del colegio me lo pasó, a partir de ahí comencé a interesarme ya directamente en los géneros de música más fuerte, ¿no? De ahí vino justo la explosión de Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, todo eso. Y full con toda esa nota, el segundo disco, ya los Illusion de Guns N' Roses, que fue como que otra, o sea, una nueva ola de Guns N' Roses, ¿no? Pues lo primero fue el Appetite y el Lies, que es como que la primera época, pero ya los Illusion fueron unos años después y fue como que una nueva explosión de Guns N' Roses. Y de hecho, ya de ahí, lo siguiente que ya escuché, que ya teníamos cable en la casa y que vi por MTV fue Pantera, y ahí ya, de Pantera en adelante ya me interesé puramente, o sea, ya no me gustaba la música cantada, solamente música gritada. Por eso nunca tuve una etapa Iron Maiden o de ese heavy metal así de voz aguda, porque me parecía que ya no colmaba mis expectativas de algo fuerte, ¿no? Esa música realmente me ha comenzado a gustar ya después, ya. Pero igual había canciones que sí me gustaban, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Y eso fue más o menos a qué edad? Lo de Pantera. Antes de los 15 y 16 años, a esa edad de los 15 y 16 años empecé a escuchar otros tipos de música, ¿no? ¿Qué vino después? A partir de The Cure me abrí hacia el dark, la música electrónica un poco, ¿no? También porque justamente apareció en los 90s esta especie de metal industrial, metal electrónico tipo Ministry, y las cosas que vinieron después de Ministry, que ya me generaron un interés, Nine Inch Nails, ¿no? Y de ahí ya un interés directo. Las primeras cosas electrónicas que comencé a comprar fue ya Prodigy, Atari Teenage Riot, o sea, lo más fuerte de la electrónica, ¿no? La electrónica dance todavía no me pegaba tanto, ¿no? Pero esas, como que esas dos bandas que mencionas fueron como que tu primer contacto con la música electrónica. Mi primer contacto con la música electrónica, o sea, con algo que no tenga guitarras, que fue el primer disco que yo tuve, que no tuvo guitarra, fue el The Total Age de Nitzerep. Que aunque lo escuché, porque es del 87, yo lo escuché en el 90 y algo, lo escuché tardíamente, yo ya iba al colegio con mi polo de Nitzerep, ¿no? Y era el polo con la carátula, entonces tenía la tuerca, el martillo y la estrella, y decía Nitzerep, que es una palabra que no se entiende. Entonces yo estaba en un colegio de curas y pensaban que era una hueá comunista, ¿no? Entonces, que era ruso o alguna hueá así. Entonces como que tuve algunos problemas por ese polo, man. Y luego, te iba a preguntar algo que ya acabas de responder, que ese era el primer disco que era netamente electrónico. Netamente sin guitarras. Me sorprendió que un disco no tuviera guitarras. Yo no me esperaba eso. Te pasó de vuelta. Pero me encantó, ¿no? Porque era fuerte, era medio militar, ¿no? O sea, como que no era esta electrónica de baile media suavezona. Que de hecho ya lo habías escuchado, pero no me enganchaba, claro. Uno siempre escucha, o sea, igual ya había escuchado salsa, había escuchado también chichas. Bueno, en esa época no se le llamaba todavía cumbia, ¿no? O sea, cumbia se le empieza a llamar a partir de la tecnocumbia, antes le llamaba chichas ahora. Entonces, pero ya había, claro, o sea, uno tiene contacto con todo eso. Otra cosa es que te guste o no y que tú en esa época te compres tu cassette, ¿no? Esa música las he aprendido a apreciar ya después, ¿no? O sea, claro, o sea, de todo hay algo bueno, ¿no? Claro. O sea, por el lado de la electrónica, pero te gustaba la electrónica, pero sin dejarte de gustar los grupos anteriores. No, claro. O sea, no es que pasaste a un género y no es que negaba cosas anteriores, ¿no? Y paralelamente a lo que te digo del metal, también escuché mucho punk, ¿no? O sea, hubo mucho punk, ¿no? Exploited, Misfits, un montón de bandas, ¿no? Lo que pasa es que justamente antes de la internet, un poco que tú eras metal o eras punk o eras esto, claro. Entonces no había muchos contactos entre otros géneros variados, ¿no? Entre movida y movida, algo así. Claro, el metal y el punk eran los que estaban más unidos, digamos. Claro. O sea, eran como que paralelos, pero no le entré a eso hasta después, ¿no? A la electrónica, eso ya fue segunda mitad de 90, ¿no? Porque también me molestó mucho la aparición de Korn y esos grupos. Porque uno, malograron el mercado completamente, que el death metal y el thrash y todas esas notas ya habían armado, que estaba bravazo. De ahí, para mí el verdadero new metal era, a partir de Ministry, la mezcla con la electrónica. O sea, Fear Factory, Strapping Young Lad, habían varias bandas de esa movida, ¿no? Para mí eso era lo que debió ser el new metal. Pero lo otro lo que hizo fue
volverlo totalmente comercial y absolutamente nada que ver, o sea, ¿me entiendes? O sea, ya desde la ropa, la pinta, las letras, el sonido, todo era malogro el mercado para mí. De esa segunda etapa, realmente de esa segunda etapa de los 90 lo más valioso era el black metal noruego. Lo único que sobrevivió, digamos, y que logró tener éxito fuera de pero Limp Bizkit, o sea, lo único que me gusta de esa movida es Deftones, que sí me vacilan temas, sobre todo porque me parece que musicalmente tanto la voz del pata como la música, o sea, como banda suena mucho más sólido, ¿no? Lo otro es ni hablar de Limp Bizkit y todas las guas que vienen después que son espantosas. Hasta ahorita no te gustan. No, horrible. Deftones sí me gustó en la época, sí tuve el primer disco sí lo tuve. Es baja que menciones Deftones porque es una de las bandas de ese género que hasta ahorita son las que más... La que mantiene, sí. y que musicalmente justamente yo he visto al volar, cantante que le gusta Cure y como que sus influencias vocales son otras, ¿no? No, Jonathan Davis de Korn me parece implagable, o sea, me parece así que debería ser licuado, o sea, ese huevón así con Arjona, o sea, esa es la Arjona del metal, ese huevón, aparte es un llorón de mierda, tío, no jodas. Lo que sí Korn a mí me parece que sí aportó y que sí bacán es que sí le dio un sonido de guitarras que sí era distinto, ¿no? Aparecieron estas guitarras de 7 cuerdas, pero que también esas guitarras de 7 cuerdas están, por ejemplo, en el disco Domination de Morbid Angel, ya están las guitarras de 7 cuerdas. Steve Vai ya usaba la guitarra de 7 cuerdas, ¿entendés? O sea, pero sí le dieron un sonido novedoso, ¿no? O sea, sí, a ese sí me parece verdadero buen aporte, pero después todo lo más me parece espantoso. De hecho, van a haber muchas personas que difieren contigo. Sí, pero te aseguro que nadie... O sea, te aseguro que cualquier huevón que vivió la época del death metal, claro, yo entiendo. O sea, esa otra hueá le va a parecer asquerosa, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me incluyo que hay una de las personas, o van a haber muchas personas que justamente esos géneros, ese género de bandas como Limp Bizkit, Linkin Park, Korn, de hecho fueron una de las bandas que nos introducieron, porque me incluyo, al género metal. Obviamente después ya como que, bueno, los que nos siguió interesando, claro, seguimos, sí, claro, pero es por la época. Claro, es por la época. O sea, a mí los géneros los que me introdujeron al metal han sido pues Metallica, Megadeth, Anthrax, que de hecho son bandas íconos y hasta ahora sí. Y que realmente de verdad la pones una al lado del otro y no, pues no. ¿Quién va a pasar la historia? Claro. ¿Metallica va a pasar la historia o Korn va a pasar la historia? Claro, eso es lo que digo. ¿Entiendes? O sea, es como que además, dicho sea de paso, esa banda como el Korn, a pesar que me gustan, pucha, pero tuvieron su momento y bajó. Exacto. Son como, o sea, lamentablemente son géneros que salen y están de moda cierto tiempo y bajan. El problema con las modas es que pasan y fue. Si tú te apegas mucho a una moda como estilo, cuando pase la moda tu va a morir, o sea, y lo mismo pasó con el grunge. O sea, lo mismo pasó con el grunge, lo mismo pasó con todas las modas en su momento, lo mismo pasó con el glam metal ochentero, ¿no? Pues lo mismo pasó con todo. Pero hay bandas dentro de todo que perduran y que evolucionan y que se mantienen, y otras bandas que mueren con la moda. La banda del new metal que me parece que sí ha evolucionado y ha seguido es Deftones, pues justamente, ¿no? Y cuéntame, ya bueno, en lo que es tu historia musical, nos quedamos en lo que era la electrónica. ¿Cómo es que de la electrónica pasas a lo que es bandas como Insumisión? Ya, lo de Insumisión fue justamente porque yo buscaba ese tipo de sonido en el Perú. En algún momento tuve, cuando estaba más o menos en cuarto, quinto media, no recuerdo bien, tuve un proyecto que era yo con un teclado y lo grabé a 4 canales en la sala de Quinchay, guitarra, teclado, y que hice algunas cosas que eran como mitad electrónicos, mitad rock fuerte, ¿no? No exactamente metal, pero como que... ¿Influenciado por alguna banda o...? Influenciado por varias, ¿no? O sea, desde Napalm Death por un lado, porque también Napalm Death tuvo una etapa media industrial en algún momento, a Ministry, a todas estas cosas, ¿no? Pero esos cassettes se perdieron, o sea, eran grabados a cassette y los perdí, ¿no? Pero buscando cosas peruanas, porque a partir del 95 me empecé a interesar por la movida peruana, porque apareció esta revista que se llama Caleta. Yo compré el tercer número de Caleta, que salía Dolores Delirio en la carátula cuando sacaron su primer disco, el CD del 95, si es que no me estoy perdiendo en las fechas, pero y que fue su tercer número de Caleta y fue su primera impresión a color de carátula. Yo compré eso y dentro de esa revista venía una entrevista a Leo Bacteria. Que Leo Bacteria con esa revista había sacado
su primer cassette de Insumisión, que era puramente techno, no era casi nada industrial ni Sí, nada. sí, recuerdo que alguna vez el dijo. El que salía una oveja en la carátula. No lo he escuchado, pero recuerdo luego te decir que los principios de Insumisión no eran Era- lo que era son techno. la frustración lo cubre todo, por ejemplo. No, Era eso ya completamente después. diferente, sí. Para la frustración del cubre todo yo ya tocaba en la banda. Claro. No, eso es 4 o 5 años antes. Y yo voy a una tienda y veo el cassette de Insumisión porque había leído la entrevista con Leo y me pareció interesante las cosas que decía. Escucho el cassette en la tienda y no me gustó para nada de lo que está, excepto una canción que se llamaba Caso, que era totalmente metal electrónico. El único tema fuerte de ese disco. Y a raíz de eso escuché Insumisión. 2 años después sacaron el cassette Maquinaciones, que es el segundo cassette como que salió también con la revista Galeta, creo, no sé, y que en el otro lado, porque era mitad, venía un grupo chileno que se llamaba Lluvia Ácida, que no usaba más Insumisión. A partir de ahí, Leo se mudó a Trujillo, no sé si en ese momento o año, pero ahí apareció el tercer disco de Leo que se llama El Adefesio, de Insumisión. El Adefesio para mí, de verdad, es el mejor disco de todo lo que hizo Leo Bacteria como disco, o sea, de todas maneras, y es pionero en muchos géneros que ahora se manejan en el Perú con una década de ventaja, entre ellos el noise, la electrónica, el drum and bass, el techno, o sea, el techno duro, y sobre todo el lado del noise, porque los anteriores de Bacteria tenían el Maquinaciones tenía, bueno, en el Maquinaciones, y eso también está yo pienso para la historia, en el Maquinaciones está la primera mezcla de música electrónica con afroperuano del Perú, en la canción Legalicen. En la canción Legalicen hay 10 segundos de afroperuano sampleado. ¿Mangas? Y esa es la primera real mezcla. Hay gente que dice que fue Johnny Collantes con el Koyasuyo Chinchaysuyo, el disco que sacó creo que en el 99. Yo lo quiero mucho a Johnny, es mi amigo, lo respeto muchísimo, pero el único antecedente que yo te puedo decir que existe de, o sea, todo el Collantes Chinchaysuyo es electrónica con afroperuano, pero el único antecedente es en Maquinaciones de Insumisión. O sea, Insumisión tampoco volvió a ser afroperuano nunca más. Y con el Adefesio, que fue grabado en Trujillo, creo, cuando regresa Leo y lo empieza a tocar acá, ahí es cuando yo lo conozco, me presento con él, conversamos. ¿Cómo así? ¿En un concierto? Creo que en la noche de Barranco, Ya. y eso habrá sido el año 98-99, porque en el 99, cuando yo estaba en la universidad, yo ya tocaba en Insumisión. Ah, ya. Y a partir de ahí lo conocí, y él fue el que realmente me introdujo mucho en el noise, en el grindcore, en muchas cosas que yo desconocía, ¿no? Por más que sabía de un montón de géneros de música y todo, desconocía muchas cosas que él me... Y él en esa época estaba contactado con gente de Alemania, de Holanda, que hacía esa onda, o sea, él estaba, y por carta, ¿eh? No había mail todavía, o sea, todo por cartas, Sí, sí, sí. y realmente estaba contactado con esa gente, y el huevón estaba realmente a la vanguardia de lo que iba a ser acá la música, porque el noise en el Perú ha sido aceptado como corriente musical y todo recién en los 2000 años. O sea, él ha estado mucho tiempo antes dándole absolutamente solo. El otro que hacía cosas similares era Kill. Bueno, y hay toda una movida que ahora lo he sabido de noise en el Perú, de distorsiones equilibradas, que lo he conocido por Luis Alvarado, pero que no exactamente eran tan abiertas. Igual dentro de esa movida, porque he visto un fanzine de noise de esa época, del 91, 92, estaba la primera banda de Leo que se llamaba MDA, Sí. que era Grindcore. Fue antes de... no, ¿fue de Insumisión o antes? O paralelo. No, antes, 91, 92 es eso. Es el principio de 90. Cuando Insumisión su primer cassette es 95, o sea, eso es antes. Era guitarra, batería la guapa. ¿Y por qué se cambió? O sea, ya estaba en MDA, que era una banda... Era una banda que género tocaba grindcore o algo Ya. así, Y luego cambió a Insumisión, que era techno, que pero era después... Leo. Claro, y después evolucionó cambió hacia otra el vez. noise, pero electrónico, pues. Ya, Lo ya. primero ha sido Claro. guitarra, batería, ¿no? Claro, ya, sí. ¿Entiendes? Claro. Grindcore hacía lo Napalm Death, a lo Extreme Noise Terror. A lo Anal Kant realmente, porque no tenía forma, ¿no? Napalm Death, esos son más, igual tienen estructura, ¿no? Lo otro era totalmente bulla, ¿no? Totalmente no. Entonces, y eso fue el contacto, pues ahí lo conocí, nos volvimos muy amigos, una época parábamos mucho. Después Leo, loqueó,
se frustró, con la frustración lo cubre todo y Perú, pueblo imbécil. Ese es el tema que más me gusta del disco que tengo. ¿Cuál? Del Perú Pueblo Imbécil. No, eso ya fue... Ya Es el tema que más como sencillo. que me enganchó a Insumisión. No, a mí... Mi tema preferido de Insumisión sería Antiprogreso. Ajá. Y me parece que leo sus letras de esa época sobre todo, son totalmente aplicables a la realidad moderna. Y él estaba hablando, y la gente en esa época te decía, eres un exagerado. Pero no, Leo estaba mirando hacia adelante. Y de verdad sí, todo lo que dice en esa canción es absolutamente coherente. Y absolutamente actual, ¿no? O sea, De hecho es algo que me frustró, ya que mencionó la frustración, lo ocurre todo, al momento de comprar el CD, que yo esperaba encontrar las letras y que no las encontré, porque debido a todos los sonidos que incluyen en sus temas, a veces no se entiende. sí, no se entiende, lamentablemente, y creo Claro, que hubiera pero sido por ejemplo genial Antiprogreso, pues ¿quién te crees tú, europeo, para creer que tu cultura es superior y medir a todos según tu punto de vista? ¿Quién te crees tú, misionero, para aplicarle a los indios evangelización y no sé qué, no sé cuánto tu religión? Y el progreso, bla, 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 y después saben, progreso no es Burger King, progreso no es General Motors, progreso no es McDonald's, progreso no es destruir, progreso no es aniquilar, progreso no es pisotear. O sea, soy antiprogreso. O sea, si el progreso es esa guay, yo estoy en contra, ¿no? Y eso era cuando yo tocaba con él una de las canciones que yo me gustaba más tocar, ¿no? O sea, por el mensaje. Claro. No cayó en la incoherencia que cayó después con Pestaña, Leo. Para mí Pestaña con Leo fue una especie de retorno al inicio sonoro de Insumisión de la época techno, pero a Leo creo que en esa época ya no estaba tan bien de la cabeza, digamos. Y yo ya no me llevaba muy bien con él, por más que siempre nos hemos querido mucho, ¿no? Pero sí, ya era muy difícil para mí tenerlo cerca simplemente. ¿Por qué crees que es una incoherencia lo de Pestaña? ¿Por el mensaje Hay que cosas llevaba? incoherentes, hay cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Con lo que antes pensaba y después con lo que sea. Sí. Pensaba que había consecuencias. Cayó un poco en eso, me parece, por tratar de hacer algo tontipop, ¿no? Es que ese rollo de hacer algo estúpido a propósito a mí no me vacila mucho. Sí, de hecho he escuchado en un par de videos que han hecho contigo que mencionas algo así sobre lo que te importa, la verdad es que el mensaje. Sí, Cosas y en las cosas que yo intrascendentes escucho, que no te claro, gustan. y las cosas que yo escucho tienen que ver directamente con el mensaje. Así el mensaje sea, ven a bailar, ponte a saltar. O sea, si tu intención es que la gente baile y salte, está bien, ¿me entiendes? Pero otra cosa es tratar de vender algo como revolucionario. Por ejemplo, el caso más patético, que Calle 13 trata de venderse como revolucionario. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no hay nada más pro sistema que... ¿me entiendes? Que hacer algo así, ¿entiendes? O sea, ¿cuál es la revolución? O sea, inscribirse en la página de MTV y apoyar toda la deformación social que están tratando de inculcarle a la gente, o sea, mañas, o sea, que eso es revolucionario, o sea, ¿me entiendes? Es como que únete al cambio, que al cambio sea peor, o sea, ¿hacia qué? Y tratar de decir que es revolucionario un pata cuando está en ese plan de que lo premien por decir estupideces, puta, no, gracias. Y entonces es por la inconsecuencia que mencionabas de Leo, que dejas de tocar en Insumisión, ¿o? No. ¿O cuáles fueron las razones? No, yo porque uno me fui a vivir a Estados Unidos. Ah, Dos, tuve varias experiencias personales que cambiaron mucho mi forma de ser. Y ya no sentía que yo tenía... Aparte, mira, yo realmente, dentro de todos los discos de Insumisión, realmente yo no grabé nada en los discos, yo toqué mucho en vivo. ya. Pero yo lo único que grabé fue el cover de la banda Hola Yola del tributo a la niñez Ya. y un cover de una banda mexicana que salió en un compilatorio mexicano de punk que se llamaba Policías Corruptos. Eso es lo único que yo grabé, las guitarras en Insumisión. Todo lo demás yo solamente estuve en vivo y no participé de los discos. Entonces tampoco sentía que era yo parte de la banda en sí, ¿no? O sea, sentía que era amigo de Leo y que estaba participando, pero no sentía que era mi banda, ¿no? O sea, yo ya me dediqué más a mis cosas después, ¿no?